Bienvenidos a la presentación de equivalencia de tasas, donde vamos a ver los distintos tipos de tasas de interés y descuento que encontramos en cálculo financiero. Y vamos a explicarle cómo pasar de un tipo de tasa a otro, cómo modificar la frecuencia de las tasas. Así que a lo largo de la siguiente presentación vamos a repasar cada uno de los siguientes puntos. ¿Cuáles son los distintos tipos de tasas existentes? ¿A qué llamamos que dos tasas sean equivalentes? Las distintas fórmulas que podemos utilizar durante una equivalencia de tasas, cómo leer los ejercicios, es decir, cómo entender qué tipo de tasa me dieron y a qué tasa tengo que ir. Y por último, vamos a ver la resolución de distintos tipos de ejercicios prácticos como para que puedan aplicar la teoría que vimos en cada uno de los puntos anteriores. Ahora bien, sin embargo, antes de empezar es muy importante validar lo siguiente, ya que no todos los profesores enseñan cálculo financiero de la misma manera, en especial cuando se trata de justamente tasas de interés. Si ustedes ven una tasa de interés mensual, pregúntense en cómo el profesor se las presentó. Si la conocen como una I30, porque el 30 representa la cantidad de días, entonces están en el video correcto. Si en cambio ustedes ven una tasa de interés mensual y el profesor se la presentó como I12, entonces lo que les pido es que cierren este video y vayan a otro dentro de este mismo canal que tiene el nombre de equivalencias de tasas I12. Entonces, aclarado este punto, vamos a empezar. Habíamos dicho que lo primero que íbamos a ver son los distintos tipos de tasas de interés que se pueden presentar en cálculo financiero. En esta materia podemos encontrarnos con lo que llamamos tasas de interés, también conocidas como tasas vencidas. Estas son las tasas que usamos para las operaciones de interés simple e interés compuesto. Estas son las más conocidas para ustedes. En contraposición nos encontramos las tasas conocidas como tasas de descuento o tasas adelantadas. Son las tasas que usamos cuando estamos llevando adelante una operación de descuento de cheques o descuento de documentos, por ejemplo. Esta entonces es la primera separación entre tasas de interés y tasas de descuento. El segundo tipo de separación que vamos a hacer en cálculo financiero es entre tasas efectivas de interés y lo que conocemos como las tasas nominales. En cada cruce de tipo de tasas que acabamos de ver vamos a tener una tasa distinta. Entonces, si estamos en una operación que nos habla de una tasa de interés o vencida y al mismo tiempo una tasa efectiva, estamos hablando de una tasa I sub m, en donde la M representa los días de la frecuencia de capitalización de la tasa. Si es una tasa de interés efectiva mensual, entonces estamos hablando de una I30. Si es una tasa de interés efectiva anual, entonces estamos hablando de una tasa I365, por ejemplo. Si por otro lado seguimos en una tasa de interés, pero nos informan que la tasa es una tasa nominal, entonces estamos frente a una tasa conocida como la letra J, que también se conoce como TNA, en donde la N hace referencia a que se trata de una tasa nominal. Si en cambio tenemos una tasa de descuento dentro de la categoría de tasas efectivas, estamos frente a una tasa D sub M, en donde la M representa la frecuencia de la tasa, medido también en días. Si nos movemos al cuadrante de abajo a la derecha, en donde ubicamos las tasas nominales y de descuento, estamos frente a una tasa que se conoce con la letra F, también conocida como TNAA, en donde la N hace referencia a nominal y la segunda A que vemos a la palabra adelantada, que es sinónimo de descuento. Estas son los cuatro tipos de tasa que los van a acompañar de acá hasta el final de la materia. Difícilmente un profesor les pida en un examen que hagan un ejercicio específico de una equivalencia. Equivalencia de tasas generalmente se evalúa dentro de otro ejercicio, es como un subítem, obligándonos a hacer una equivalencia antes de resolver el problema principal. Equivalencia de tasas es uno de los temas que no suma mucho resolverlo bien, de hecho prácticamente no suma nada, pero que si lo hacemos mal realmente nos cuesta carísimo. Bien, ahora bien, ¿cuándo usamos cada tasa de las que vimos recién? Primero vamos a empezar con las tasas efectivas. Las tasas efectivas de interés se utilizan cuando tengo que hacer una operación de interés compuesto, o un ejercicio de rentas o de sistema de préstamos. Si buscamos la fórmula de interés compuesto, entonces vemos que la IM que figura en la fórmula se trata justamente de una tasa efectiva de interés. Siempre. No hay excepción.
cada vez que tengan que resolver un ejercicio de interés compuesto y utilicen esta fórmula, recuerden que tienen que tener como dato una tasa efectiva de interés. Las tasas efectivas de descuento se utilizan cuando tengo que aplicar la fórmula de descuento compuesto, como se muestra ahí en la pantalla. La D sub M es ni más ni menos que la tasa efectiva de descuento. No es nominal y no es de interés tampoco. La pregunta ahora que entra es, ¿cuándo se usan las tasas nominales en una operación financiera? Y la respuesta es nunca. Siempre que yo tenga una tasa de interés o de descuento que sea nominal, estoy obligado a hacer una equivalencia de tasas para pasar dicha tasa nominal a una tasa efectiva. Si yo llego a utilizar una tasa nominal en un ejercicio, voy a tener el ejercicio mal resuelto y es realmente indefendible. Entonces siempre paso de una nominal a una efectiva. Está bueno que se lo anote en algún lado. Muy bien. Aclarado esto, vamos a entender a qué llamamos equivalencia de tasas. Es decir, cuando dos tasas son equivalentes. Cuando hacemos referencia a que dos tasas son equivalentes, lo que estamos diciendo implícitamente es que si yo tomo ambas tasas para una operación financiera y, primero, parto de un mismo capital inicial, es decir, tengo dos operaciones financieras, las dos comienzan con el mismo C sub 0. Invierto el dinero durante el mismo periodo en ambas operaciones, es decir, la operación financiera dura exactamente lo mismo. Ambas tasas presentan una frecuencia distinta, es decir, una tasa es mensual y la otra es anual, o una tasa es trimestral y la otra es cuatrimestral. Para que sean equivalentes, como resultado, cuando yo quiero calcular el monto final, tengo que llegar a que las dos operaciones obtienen el mismo monto final de la operación. Ahí es cuando estamos diciendo de que dos tasas son equivalentes. Ahora bien, esto puede ser medio confuso. Para poder aclararlo mejor, vamos a verlo con un ejercicio. Entonces, supongamos que yo tengo una tasa efectiva mensual, que la conocemos como la I sub 30, siendo 30 la cantidad de días a los cuales capitaliza, del 2%. Y por otro lado, tengo una tasa efectiva anual I 365, porque capitaliza cada 365 días, igual al 27,2434%. Y quiero saber si ambas tasas son equivalentes entre sí. Tendría que cumplir con todas las condiciones que habíamos listado y que vemos ahí en la presentación. Entonces, para eso vamos a aplicar la fórmula de interés compuesto que veníamos viendo y ver si realmente se cumplen todas las operaciones. Entonces, hacemos un eje de tiempo y digo, tomo la primera tasa del 2% efectiva mensual, invierto 1.000 pesos durante un plazo de un año o 365 días. Si hago la cuenta, encuentro que el monto de esa operación va a ser de 1.272,43. Y voy a hacer exactamente la misma operación, pero fíjense, lo único que voy a cambiar es la tasa de interés. No voy a usar la mensual, voy a usar la anual y voy a calcular también cuál es el monto final. Si hago ambas operaciones en paralelo, con la fórmula de interés compuesto, porque estamos hablando de tasas efectivas de interés, voy a llegar a la conclusión de que ambas operaciones me arrojan un monto de 1.272,43. Fíjense, cumplí misma inversión. En ambos casos tenía 1.000 pesos de inversión inicial. Es decir, el punto que decía que parto de un mismo capital inicial lo estoy cumpliendo. Invierto en ambas operaciones financieras el mismo tiempo, un año. Es decir, estoy cumpliendo el segundo ítem, que digo tiene el mismo plazo de duración. Después digo, tomo dos tasas que tienen una frecuencia distinta, es decir, un M distinto. Una es de 30 días, la otra es de 365. Y para que sean equivalentes, tengo que llegar al mismo monto final. En este caso hice la cuenta y en ambos casos llegué al monto final de 1.272,43. Esto quiere decir que el 2% mensual o el 27,2434% efectivo anual son equivalentes entre sí. Me da lo mismo invertir con una tasa o invertir con la otra. Ese es el concepto de equivalencia de tasas. Pero bien, este es un caso puntual. Si queremos llegar a una generalización y avanzar con la identificación de las fórmulas, nada mejor que graficar cómo funcionan las equivalencias. Entonces, como dijimos, tenemos tasas efectivas de interés
con distinta frecuencia. Voy a poder hacer un pasaje de una I30 a una I90. También tengo tasas nominales, conocidas como TNA. Puedo hacer pasaje de tasa de una efectiva a una nominal, ya vamos a entrar en detalle. Pero quiero que quede claro un temita antes de empezar, de que lo que está marcado en rojo no se puede hacer en equivalencia de tasas. Entonces, en el sector de arriba siempre vamos a tener las tasas efectivas. En este caso tenemos una tasa efectiva mensual del lado izquierdo, del lado derecho tenemos una tasa efectiva trimestral de 90 días. La línea azul entre ambas me indica que existe una fórmula que me permite pasar de una efectiva mensual a una efectiva trimestral. Ya vamos a entrar en detalle. En el sector inferior vamos a tener las tasas nominales. Vemos ahora una J30 y una J90. Para poder llegar a dichas tasas, fíjense que tenemos dos líneas azules. Desde la I30 yo puedo llegar a la J30 y de la I90 yo puedo llegar a la J90. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, quisiera calcular la J90, pero tengo como dato la I30, entonces estoy obligado a primero pasar de la I30 a la I90 y una vez que lo haya hecho puedo calcular la J90. Acá una regla importante, y esto estaría bueno que se lo anoten. Para cada tasa nominal existe una única tasa efectiva. Para cada tasa nominal existe una única tasa efectiva. Dicho esto, podemos deducir que no puedo pasar de una J30 a una J90, que es la línea marcada en rojo abajo. Y lo mismo pasa cuando quiero pasar de una J90 a una I30 o viceversa. Lo mismo que para la otra tasa. Hay que grabarse este diagrama porque nos va a acompañar a lo largo de toda la materia. Bien, ahí tenemos un 1 a la izquierda porque vamos a empezar a hablar de equivalencia de tasas entre tasas efectivas y tasas nominales para la misma frecuencia de capitalización, es decir, este numerito chiquito de abajo. Muy bien, acá nos dejamos el diagrama arriba así recordamos bien qué tipo de fórmula estamos utilizando. Habíamos dicho que a la J la llamábamos TNA, ¿no? Bien, entonces vamos a analizar qué significa esa A que tenemos ahí dando vueltas. La A lo que representa es la frecuencia de la tasa nominal. Mientras que la letra M hace referencia a la frecuencia de capitalización de la tasa. La A puede variar según lo indica el enunciado. Puede ser anual, me pueden decir que es una M mensual, me pueden decir que es una S semestral. Siempre me van a decir, tengo una tasa nominal mensual, tengo una tasa nominal anual, tengo una tasa nominal semestral. Por otro lado, la M chiquita hace referencia a la frecuencia de capitalización de la tasa. Recuerden que toda tasa nominal tiene que tener siempre ambas frecuencias. Eso es clave. Es una manera que vamos a ver de cómo identificar y cómo separar entre tasas nominales y tasas efectivas. Una frecuencia de capitalización generalmente me lo dicen en días. Capitaliza cada 30 días. Bien, estamos hablando de una mensual. Capitaliza cada 60 días. Capitaliza cada 108 días. Eso no tiene que ser fijo. Capitaliza cada 180 días. Bien, estoy lidiando con una tasa semestral. Siempre que lean un ejercicio, van a encontrarse con que una persona quiere invertir 1.000 pesos en una tasa nominal con capitalización trimestral. Entonces, en ese caso, por ejemplo, estamos hablando de una tasa nominal anual con capitalización trimestral. Si lo vemos en el planteo del enunciado, por ejemplo, me dicen un individuo desea invertir 1.000 a una tasa nominal anual con capitalización trimestral, fíjense que me dieron dos frecuencias. Por un lado me dijeron que es anual, por otro lado me dijeron que es trimestral. Entonces, ¿qué representa cada una? Bueno, el nominal anual lo que me está diciendo es esta letra de acá. Capitalización trimestral lo que me está dando es la M chiquita de acá abajo. Y la fórmula para hacer una equivalencia entre una tasa nominal y una tasa efectiva es siempre la misma. Fíjense que en rojo marcamos, vamos a agregar ya que estamos en la parte de descuento, fíjense que en rojo marcamos la frecuencia de la tasa. Si tenemos una tasa nominal anual, entonces del otro lado del símbolo igual vamos a tener un 365 o 360 dependiendo de cómo el profesor considera el año. Mientras que si tuviéramos una tasa nominal mensual, cambiaríamos este 365 que vemos acá por un 30. Por otro lado, la M que representa la frecuencia de capitalización,
esta M chiquita de acá. En este caso sería un 90 porque el enunciado me habla de una tasa con capitalización trimestral. En un trimestre tengo 90 días. Es importante tener en cuenta lo que habíamos dicho anteriormente. Para una tasa nominal existe una única tasa efectiva. Fíjense que para resolver esto tendríamos que trabajar con una tasa efectiva trimestral. Si yo acá tengo un 90, acá tengo que tener un 90, acá tengo que tener un 90. Nunca me puede pasar que acá tengo un 30, acá un 90 y acá un 90. La M se respeta a lo largo de toda la fórmula. Esto es para interés, esto es para descuento, de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente de los tipos de tasa que podemos encontrar. Entonces vamos a llevarlo bien concreto a un ejercicio. Vamos con un ejemplo. Un inversor tiene una alternativa de inversión del 20% efectiva trimestral. Quiere conocer cuál es la tasa nominal anual con la misma capitalización equivalente. Entonces, como dato, nos dieron una I90 de 0,20. ¿Por qué I90? Porque nos dice que ese 20% es una tasa efectiva, a mí ya me indica que eso es una I, trimestral. Frecuencia de la tasa efectiva es única, entonces le ponemos ahí un 90 días. Si nos hubiera dicho que se trata de una tasa nominal, entonces estaríamos hablando de una TNA o una J. No es el caso. Lo que sí nos piden es que calculemos una tasa nominal anual con la misma capitalización equivalente. Esto quiere decir que está buscando una TNA 90. ¿De dónde sale la A de la TNA? Del hecho que nos dicen que quieren una tasa nominal anual, que es la palabra que vemos acá. ¿Y de dónde sale el 90? Del hecho que quiere mantener la frecuencia de capitalización. Bueno, dice misma capitalización. Dicho esto, aplicamos la fórmula que conocemos de equivalencia de tasas entre una tasa efectiva y su correspondiente nominal y nos queda planteado de la siguiente manera. Fíjense que la A se corresponde con los 365 que tenemos acá y los 90 se mantienen a lo largo de toda la fórmula, respetando la misma frecuencia de capitalización en todas las tasas. A partir de allí reemplazamos con los datos que teníamos, que en este ejercicio puntual el dato era esta. Entonces reemplazamos la I90 por 0,20. Y resolvemos finalmente para llegar a la conclusión de que la tasa nominal anual es igual a 0,8111, que es lo mismo que 81,11%. Vamos a otro ejemplo. Un inversor quiere armar un plazo fijo y le ofrecen una tasa nominal mensual con capitalización cuatrimestral del 5%. Se pide que determine cuál es el interés efectivo cuatrimestral que cobrará. En este caso no me está dando la tasa efectiva, sino que me está dando como dato la tasa nominal. Entonces lo anotamos. Fíjense que la M de acá en rojo es ni más ni menos que lo que encontramos acá. Me habla de nominal mensual. Y el 120 surge de que me dicen que tengo capitalización cuatrimestral. Y como me dice el 5% es el dato que me dio. Por otro lado, me están preguntando cuál es el valor de la tasa efectiva cuatrimestral. Porque fíjense que me pregunta interés efectivo, es decir, una I, cuatrimestral, 120. Teniendo esto en cuenta y aplicando la misma fórmula que conocemos, esta no cambia por más que nos estén dando otro dato y nos estén pidiendo que calculemos otra tasa, resolveríamos el ejercicio de la siguiente manera. Nuevamente, fíjense cómo el hecho de trabajar con una tasa nominal mensual hace que del otro lado del símbolo igual coloque un 30. Como acá dije que es mensual, acá tengo un 30. El hecho de trabajar con tasas que capitalizan cuatrimestralmente me lleva a colocar el valor 120, que es lo que tenemos acá abajo. Resolvemos. Fíjense que ahora estoy poniendo el valor de la tasa del lado izquierdo del símbolo igual porque me había dicho que el 5% era la tasa nominal. Y a partir de ahí lo único que tengo que hacer es calcularlo. Paso los datos para el otro lado, este 120 está dividiendo, pasa multiplicando, este 30 está multiplicando, pasa dividiendo, resuelvo y me queda que la tasa efectiva cuatrimestral equivalente es del 20%. Muy bien, con esto ya tenemos resuelta la fórmula de equivalencia entre tasas efectivas y tasas nominales. Recuerden que esto aplica no solo para las tasas de interés, sino también para las tasas que conocemos como tasas de descuento. Esta formulita la vieron un par de minutos atrás. Vamos ahora con la equivalencia entre tasas efectivas de interés.
es decir, la formulita número 2. La fórmula para resolver una equivalencia entre tasas de interés efectiva es la que se muestra a continuación. Tasa que busco es igual a 1 más tasa que tengo, elevado a la frecuencia que busco dividido frecuencia que tengo, y al final le resto un 1. Vamos a trabajarlo con un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Todo esto tiene un desarrollo teórico de fondo que está asociado a el concepto de equivalencia de tasas. Sin embargo, esta fórmula es la que explica directamente cómo yo tengo que cargar los datos a partir de lo que encontré en un enunciado para hacer la equivalencia de tasas. Entonces, digamos que yo tengo una tasa del 2% efectiva mensual y 30, y porque es efectiva, 30 porque me dicen que es mensual. Y al mismo tiempo quiero calcular su tasa equivalente efectiva, pero con una frecuencia de capitalización, digamos, trimestral, es decir, 90 días. En dicho caso, la fórmula quedaría planteada de la siguiente manera. I90 es la tasa que busco, la que no conozco, es igual a 1 más la tasa que tengo, a mí me habían dado como dato la I30, entonces ponemos la I30 acá abajo, elevado a la frecuencia que busco, y busco una de 90 días. Dividido frecuencia que tengo una de 30. Le resto el 1, que es el fijo. Reemplazo con los datos que tenemos. Como yo tenía la I30, acá le vamos a meter el 2%. Resolvemos y me encuentro con que la tasa efectiva trimestral es 0,061208. Lo mismo, 6,1208%. Cuando resuelvan, respeten bien estos paréntesis. La gran mayoría de los errores de equivalencia de tasas no se da porque no entiendan el tema, sino porque cuando meten los datos en la calculadora se olvidan de los paréntesis y ahí es donde terminamos metiendo la pata. Muy bien, entonces, si volvemos al gráfico original, vamos a ver que ya identificamos las dos fórmulas que se utilizan para hacer pasajes desde tasas efectivas hacia tasas nominales y de tasas efectivas hacia otras tasas efectivas, hablando de interés. Pero ¿qué pasaría si necesitamos pasar de una tasa efectiva de interés a una tasa efectiva de descuento? ¿O cómo haríamos para pasar de una tasa efectiva de descuento a una tasa efectiva de interés? Bien, eso es lo que vamos a trabajar ahora. El primer caso lo vamos a ver con la fórmula número 3 y el pasaje de tasa efectiva de descuento a tasa efectiva de interés lo veremos con la fórmula 4. La fórmula que se va a utilizar para hacer un pasaje de una tasa efectiva de interés a una tasa efectiva de descuento es la siguiente. D sub m, es decir, m siendo la frecuencia de actualización de la tasa, es igual a I sub m dividido 1 más I sub m. Un punto importante de esta fórmula es la frecuencia de capitalización que conocemos con la letra m. Fíjense que tanto del lado derecho del símbolo igual como del lado izquierdo, la m tiene que ser exactamente lo mismo. Esto significa que si quiero calcular una tasa efectiva de descuento, por ejemplo mensual, es decir, con el m igual a 30, entonces únicamente puedo hacerlo en la medida en que tenga una tasa efectiva de interés también mensual. Siempre tengo que respetar las M's. Vamos entonces con un ejemplo bien concreto para aplicar la fórmula. Supongamos que tengo una tasa efectiva mensual de interés del 5% y quiero calcular su equivalente efectiva, pero de descuento, es decir, una de 30. ¿Qué haríamos? Tendríamos que aplicar la fórmula que vimos anteriormente. Y diríamos, d 30 es igual a 0,05 dividido 1 más 0,05. Como me dieron como dato la I30, entonces voy a reemplazar en la fórmula original la I30 por 0,05 en ambas posiciones y voy a dejar como incógnita la d 30, tal cual lo vemos ahí reflejado. En ese caso, resuelvo y llego a lo siguiente. D30 es 0,047619. Esto quiere decir que 5% efectivo mensual de interés es equivalente al 4,7619% efectivo mensual de descuento. Un tema importante para verificar, este es un tip que les va a servir muchísimo, para verificar si lo que hicimos estuvo bien o no, es que siempre una tasa efectiva de descuento va a ser menor a su equivalente tasa de interés para la misma frecuencia. Fíjense acá, la tasa de interés fue del 5%, mientras que la tasa de descuento para la misma frecuencia equivalente fue del 4,7619%. Esto sin considerar el concepto de tasas instantáneas que está muy fuera del alcance de esta presentación, así que no se enrosquen con ese asunto.
¿Y qué pasaría si necesitáramos hacer el camino inverso? Es decir, calcular la tasa de interés efectiva a partir de una tasa de descuento efectiva que me dieron en un enunciado. En dicho caso tendríamos que aplicar la siguiente fórmula, que es la que vemos ahí en pantalla, en donde, al igual que la fórmula anterior, tenemos que respetar a rajatabla el valor de la variable m. Es decir, si tuviera que calcular una tasa efectiva semestral, es decir, una I-180, tendría que tener primero como dato una tasa efectiva semestral de descuento equivalente, es decir, una D-180. Vamos entonces con un ejemplo concreto. Tengo una D-180, una tasa efectiva de descuento semestral del 0,10 o del 10%. Y me dicen, esa I-180, ¿de cuánto es? Para que sea equivalente. Si tengo una tasa efectiva de descuento de 180 días, ¿de cuánto sería la tasa efectiva de interés de 180 días equivalente? La respuesta se obtiene utilizando la formulita que vimos acá, la número 4. Entonces agarro y digo, la I-180 va a ser igual a la tasa de descuento efectiva dividido 1 menos la tasa de descuento efectiva. El resultado, la tasa efectiva de interés de 180 días es del 11,11% o del 0,1111. Fíjense nuevamente, se respeta la regla que habíamos dicho. La tasa efectiva de interés es mayor a la tasa efectiva de descuento. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que ya vimos todas las distintas equivalencias que se pueden encontrar en tasas de interés y descuento. Son 4 fórmulas distintas que tenemos que tener en cuenta para poder resolver cualquier tipo de equivalencia. Entonces vamos a hacer un repaso general de las fórmulas. Vimos las fórmulas para hacer pasaje de tasas nominales a tasas efectivas y viceversa. Por otro lado, vimos las fórmulas para hacer un pasaje de tasas entre tasas efectivas de interés. Vimos también equivalencias para pasar de una tasa de interés efectiva a su correspondiente equivalente tasa de descuento efectiva. Y por último, vimos la equivalencia de tasas que se tiene que aplicar para calcular una tasa efectiva de interés a partir de una tasa efectiva de descuento. Vamos a ir a lo más importante ahora. ¿Cómo me doy cuenta que estoy lidiando con una tasa de interés o con una tasa de descuento? ¿O cómo identifico si se trata de una tasa nominal o de una tasa efectiva? Lo primero y principal que tenemos que tener en cuenta es que la diferencia entre una tasa de interés y una de descuento no lo da el tipo de operación que estamos realizando, sino que me lo dice la tasa en sí. ¿A qué me refiero con esto? Muchos alumnos mezclan el hecho de hacer un plazo fijo y asociarlo con que tenemos que trabajar con una tasa de interés y que si tengo un descuento de un cheque o descuento de un documento, tengo que trabajar sí o sí con tasa de descuento. Esto no es así. Eso tiene que quedar bien claro y es muy importante que se lo anoten ahora mientras están escuchando este video. Una tasa de interés se va a utilizar siempre que encuentre la palabra interés o cuando me digan que la tasa capitaliza o que tiene capitalización cada ciertos días. Las palabras clave entonces son tasa de interés, tasa vencida, que es sinónimo, y que me digan frecuencia de capitalización. Si ustedes encuentran estas tres palabras en el enunciado, entonces estamos hablando de que tenemos que trabajar con una tasa I o una tasa J. Después vamos a ver diferenciar para un mismo tipo de tasa si es efectiva o es nominal. Por otro lado, me voy a dar cuenta que estoy trabajando con una tasa de descuento adelantada cuando encuentre en el enunciado las palabras tasa de descuento, tasa adelantada, o cuando me mencionen la frecuencia de la tasa me digan la palabra actualización. Entonces, ¿cómo identifico que estoy trabajando con tasas de descuento? Me hablan de tasa de descuento, me hablan de tasa adelantada o me hablan de frecuencia de actualización. Fíjense que este último difiere de la tasa de interés porque estamos hablando de actualización y no de capitalización. Por otro lado, al momento de identificar una tasa nominal de una efectiva, tengo que seguir el siguiente criterio. Si recibo las palabras tasa nominal, se cae de maduro que estamos trabajando con una tasa nominal. Ahora bien, si en el enunciado me mencionan dos frecuencias para una misma tasa, que esto generalmente como que entramos en crisis porque no sabemos cuál tenemos que usar, entonces también estamos hablando de una tasa nominal. Recuerden que las tasas nominales tienen dos frecuencias, la frecuencia de la tasa en sí y la frecuencia de capitalización o actualización.
Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy trabajando con una nominal? Por estas dos frases o estas dos palabras. Si me dicen nominal, buenísimo, me ahorran pensar. Si me dan dos frecuencias, bueno, ahí ya tengo que estar trabajando con una tasa nominal. En algunos casos, vamos a poner un ejemplo. Quiero realizar un plazo fijo a 90 días y el banco me ofrece una tasa nominal anual vencida al 25%. Fíjense que me dice que es nominal, pero me ofrece una única frecuencia. En ningún momento me dice cuál es la frecuencia de capitalización de la tasa. En dicho caso, estamos frente a una tasa nominal anual y tenemos que tomar la frecuencia de capitalización como el plazo que dura el plazo fijo. Si el plazo dura 90 si el plazo fijo dura 90 días, entonces tengo una tasa nominal anual con capitalización a 90 días, igual al 0,25%. Tomen nota de esto, háganse una registración en su cuaderno y ténganlo muy presente porque en los exámenes suele evaluarse de esta manera. Y por último, tengan en cuenta que por descarte siempre voy a trabajar con una tasa efectiva, salvo que explícitamente me digan que la tasa es nominal o me den en el enunciado dos frecuencias distintas de una misma tasa. Por ejemplo, si me dicen que tengo una tasa efectiva, ya se cae de maduro que estamos trabajando con una tasa efectiva. Pero si me dicen tengo una tasa mensual del 10%, no me dieron otra frecuencia, no me informan que se trata de una nominal, entonces en ese caso estamos trabajando con una tasa efectiva. Bueno, entonces ahora vamos a lo que sería la parte más interesante o más importante de entender un tema, que es resolver un ejercicio. Vamos con algo de ejercitación. Supongamos este caso, un individuo se encuentra analizando la inversión de 10.000 pesos en un plazo fijo que le ofrece una tasa nominal anual con capitalización mensual del 25%. Y a partir de ahí nos pide que determinemos cuál es realmente la tasa efectiva vencida mensual equivalente a ese 25% que nos mencionan ahí arriba, tasa efectiva de interés trimestral equivalente, tasa efectiva de descuento cuatrimestral equivalente y tasa nominal anual con capitalización trimestral equivalente. En una primera instancia, lo que tenemos que identificar es la data que nos dieron. Como me hablan de una tasa nominal anual con capitalización mensual del 25%, entonces estamos frente a una tasa de interés, porque me habla de capitalización, ¿sí? Fíjense, esta palabrita de acá es clave, y de una tasa nominal porque me da dos frecuencias. Y porque me dice efectivamente que es una tasa nominal acá. Pero fíjense que me habla de anual y mensual. ¿Qué tasas tienen dos frecuencias? Las nominales. ¿Sí? Entonces, con esto lo que yo estoy identificando es que como dato, ese 25% que tengo en el enunciado es una TNA 30 o una J30. Bien, entonces, vamos con el punto 1. ¿Qué tasa me piden? Me piden una tasa efectiva mensual equivalente, es decir, me están pidiendo ni más ni menos que una I30. Quieren una efectiva vencida, que es sinónimo de interés, efectiva y quieren que sea mensual, entonces nos queda una I30. Como yo tengo una TNA 30, si retomamos en el gráfico que habíamos armado en su momento, tendríamos que estar ejecutando la fórmula número 1, ¿se acuerdan? Aquella que nos permitía pasar de una tasa nominal a una tasa efectiva. ¿Y se acuerdan que habíamos visto la fórmula, que era esta? Donde la tasa nominal anual es igual a la tasa efectiva por 365 dividido la frecuencia, y en donde la frecuencia de capitalización tenía que ser exactamente la misma. Entonces de esto se trata equivalencia de tasas. Identificar qué tasa tengo como dato, qué tasa tengo que calcular y qué fórmula tengo que aplicar. Entonces, a partir de ahí lo resolvemos bien mecánico. Esta es la fórmula de equivalencia entre tasa efectiva y tasa nominal. Como yo tengo como dato el 0,25, lo voy a estar ubicando acá. Y a partir de ahí, despejo. Paso el 30 que estaba dividiendo multiplicando y paso el 365 que estaba multiplicando dividiendo. Despejo, me encuentro con que la tasa efectiva mensual es del 0,02054. Llegamos a la conclusión que para la TNA con capitalización mensual del 25%, la tasa efectiva de interés mensual equivalente es esta que tenemos ahí. Muy bien, entonces ahora tenemos estos dos datos y nos pide que calculemos cuál es la tasa efectiva de interés trimestral equivalente. Si vamos al cuadrito de equivalencia de tasas, encontramos esta relación entre tasas
y sabemos que nosotros teníamos una J30 o una TNA30, y para llegar a una I90, que es lo que me está pidiendo en este caso, porque es efectiva de interés y es trimestral, tendremos que pasar primero por la I30. Yo no podía hacer este paso directo. Tengo que pasar de la J30 a la I30, de la I30 a la I90, ¿no? Que es lo que reflejamos acá. Sin embargo, como en el punto anterior ya habíamos calculado la tasa efectiva mensual, podríamos ejecutar únicamente el paso 2. ¿Por qué? Porque si la I30 que calculé en el primer paso es equivalente a la J30, entonces tranquilamente puedo decir que esta I30 va a ser equivalente a esta I90. Vamos entonces con eso. Teniendo en cuenta que ahora la fórmula utilizada es la correspondiente a la equivalencia de tasas entre tasas efectivas, lo planteamos. ¿Se acuerdan de la formulita de equivalencia de tasas entre tasas efectivas? Excelente. Reemplazo en la fórmula. Yo ahora estoy buscando una I90 y tengo una I30. Elevado a, busco una frecuencia de 90, dividido, tengo una frecuencia de 30. Reemplazo con los datos que tenemos. Perfecto. Llego a la conclusión de que la tasa efectiva trimestral equivalente es del 6,289434%. Entonces, con eso yo lo que estuve diciendo es que la tasa efectiva trimestral equivalente es equivalente a la tasa efectiva mensual que habíamos calculado y es equivalente también a esta TNA 30 del 25%. Muy bien, ya vimos en el ejercicio entonces cómo calcular una tasa efectiva a partir de una tasa nominal y ya mostramos cómo hacer una equivalencia de tasas entre tasas de interés efectivas. Ahora vamos con lo que nos está pidiendo el enunciado número 3. ¿Qué nos pide? Una tasa efectiva de descuento cuatrimestral equivalente. Bueno, como me está hablando de una tasa de descuento y al mismo tiempo efectiva, sabemos entonces que tenemos que calcular una tasa D de dedo. Como también me indica que tiene que ser cuatrimestral, básicamente lo que me está preguntando es ¿cuál es la D120? Recuerden que un cuatrimestre tiene 120 días adentro. Efectivamente tenemos que calcular a partir de una tasa de interés I30 una D120. El problema es que la fórmula que teníamos de pasaje de tasas de I a D era la siguiente, no sé si la recuerdan, en donde, si recuerdan, la M tiene que ser igual tanto del lado derecho como del lado de izquierdo del símbolo igual, con lo cual no podría usar una I30 acá y acá para calcular una D120. Por eso primero vamos a tener que calcular una I120, como para después volver a esta fórmula y poder reemplazar con una I120 acá y una I120 acá y poder despejar o calcular la D120. Entonces, para equivalencia de tasas muchas veces sirve hacerse bien el caminito de qué tengo que calcular. Esto es lo que tengo hoy en día, esto es a lo que tengo que llegar. Para llegar a una D120 necesito una I120. Fantástico. ¿Cómo resuelvo el primer caso? Es decir, de una I30 a una I120. Esto es una equivalencia entre tasas efectivas de interés, ya lo habíamos visto. 1 más la tasa que tengo elevado a la frecuencia que busco dividido la frecuencia que tengo menos 1. Me termina dando la I120, que es 0,08472. Ahora que tenemos la I120, entonces podemos calcular D120. Reemplazamos 120 en todos lados. Tengo el dato de la I120, que lo calculamos en el paso anterior. Resuelvo, encuentro con que la tasa efectiva de descuento cuatrimestral es 0,0784. Bueno, ya tenemos tres tasas calculadas, aplicando equivalencia de tasas. Ahora lo que nos quedaría pendiente sería calcular la última, que es ni más ni menos que una tasa nominal anual con actualización trimestral. ¿Qué tasa nos está pidiendo en este caso? Siendo una tasa nominal, ¿sí? Como nos dice el enunciado. Y nos habla de actualización, nos está hablando ni más ni menos que de descuento, lo que nosotros habíamos visto con la letra F, o una TNAA. Como al mismo tiempo me pide una trimestral, entonces me están pidiendo una F90. Recuerden también que son las nominales las tasas que tienen dos frecuencias. La frecuencia de la tasa, en este caso anual, y la frecuencia de actualización o capitalización, en este caso 90 días. Ahora bien, si yo quiero calcular una F90, entonces tendría que plantear la fórmula de cálculo de tasas nominales adelantadas, la que habíamos visto inicialmente. Recuerden que tengo que mantener la M. En este caso, tendría que tener para calcular una F90 una D90. Sin embargo, de todas las que yo calculé anteriormente, ninguna es una D90. Por eso, primero vamos a tener que calcular una D90.
Esto lo vamos a hacer a través de la equivalencia de tasas entre tasas efectivas de interés y tasas efectivas de descuento, que es esta formulita que vemos acá. Como necesitamos una de 90, vamos a utilizar una I90 que habíamos calculado en pasos anteriores, esta que tenemos calculada acá. Reemplazamos, nos queda todo como 90, y 90 de 90. Reemplazamos los datos, la I90 que tenía acá la vamos a volcar acá en la fórmula. Resuelvo el cálculo y me queda que la D90 es 0,05917241. Y ahora, si yo quería calcular una F90, lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula original que teníamos acá. Pasaje de tasa de descuento efectiva a una tasa nominal anual adelantada para la misma frecuencia. Recuerden, el 90 acá es exactamente el mismo. Resuelvo esto y encuentro que el dato que me pedían era 0,239977. Así es como se calcula una equivalencia de tasas. Fíjense que pasamos por tasas efectivas de interés, efectivas de descuento, nominales anuales de interés y nominales anuales de descuento, con distintas frecuencias. Bueno, estimados, llegamos al final del curso. Espero que les haya interesado, que les resulte muy útil para probar la materia y es un tema que los va a acompañar de acá hasta que terminen la materia, sin dudas. Espero les haya gustado, sigan viendo los demás videos del canal y cualquier duda que tengan me pueden escribir. Un abrazo, adiós.